Buenas, mira, en esta mañana estoy aquí trabajando, pero me venía algo a la mente acerca de cosas que veo y que veo cómo critican nuestra denominación, porque arguyen que en nuestra denominación hay cultura que la mezclamos con el Evangelio. Pero quiero decirte que no hay Evangelio que no se mezcle con la cultura. No existe un Evangelio exento de cultura. En la Biblia existe lo que se llama sincretismo también, cuando las ideas del entorno, de la cultura, la forma de pensar se mezcla con la religión. No hay evangelio que no se mezcle con la cultura. Nosotros no podemos llevar el evangelio de la misma forma que lo llevan nuestros hermanos estadounidenses, o nuestros hermanos en Latinoamérica, o nuestros hermanos en Rusia. No, porque cada uno tenemos una cultura, una forma de pensar diferente, una forma de actuar diferente, una forma de reaccionar diferente. Que en nuestras iglesias, por ejemplo, no mezclemos las mujeres con los hombres, es porque nosotros somos muy cuidadosos de nuestra casa y de nuestro entorno y de nuestra privacidad. Hoy yo sé que las cosas están mucho más al descubierto con las redes sociales, pero generalmente nuestra cultura cuida mucho de la privacidad de nuestra casa y se dice, lo que se hable aquí no se hable afuera. Eso es una de las cosas que siempre enseñamos entre nosotros. Lo que hablamos entre nosotros queda. Lo decimos a nuestros niños de pequeños. Yo se lo digo a mis niños todavía. Guardamos la privacidad. Nos gusta que las mujeres estén en un lado, en el culto, y los hombres en otro. Eso es sincretismo. Nuestra forma de ver las relaciones de diferentes sexos es más cerrada. Las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Decimos las chicas con las chicas y los chicos con los chicos toda la vida. ¿Eso es malo? No es malo. No afecta al Evangelio para nada. De ninguna de las maneras afecta al Evangelio. Mira, podéis ver el título que he puesto algo de Agustín de Hipona, que dice, en lo dudoso, libertad. En lo necesario, unidad. Y en todo lo que hagamos siempre amor, amor y amor. Cuando despreciamos a otros por su cultura, estamos siendo incultos al hacerlo. Estamos siendo ignorantes. Estamos siendo incompetentes. Porque cada uno manifiesta el Evangelio bajo el prisma de su cultura. Eso no quiere decir que en lo esencial no tengamos que tener unidad. No. En lo esencial y fundamental unidad. Con lo esencial, Agustín de Hipona se está refiriendo a lo que nosotros hoy llamamos fundamental. La doctrina fundamental es como es y punto. Hay cosas que es doctrina general que también se tiene que llevar más o menos en línea. En esa doctrina general pues se pueden tener diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en la venida de Cristo, ¿cuándo viene? ¿Antes o después del milenio? ¿Postmilenarismo, amilenarismo o premilenarismo? Pues bueno, en eso cada uno puede creer lo que quiera según su forma de interpretar la Biblia, ¿vale? Según su método de interpretación, ya sea alegórico o literal. Pero en lo que debemos estar absolutamente unidos es en que Cristo viene. ¿Cuándo? ¿Después o antes del milenio? Bueno, eso es doctrina general. El arrebatamiento va a existir. Dios va a arrebatar a la iglesia antes de sufrir la consumación de la ira. Sí, eso es doctrina fundamental. Ahora, porque no se puede negar porque está en la Biblia. ¿Cuándo sucede? ¿Antes, durante o después? Eso es doctrina general. En eso hay que mostrar amor para los que piensan diferente. A eso se refería Agustín cuando hablaba de lo dudoso. En lo dudoso no podemos ser estrictos. Si alguien quiere tener las mujeres a un lado y los hombres a otro, si alguien quiere utilizar velo o alguien no quiere utilizar velo, si alguien quiere guardar un día o guardar otro, dice la Biblia, que, que hay gente que hace diferencia entre día o día y para otros todos los días son iguales, lo dice la Biblia. Pero dice, cada uno esté seguro en su propia mente. Terminando ese capítulo, Pablo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y también dice la Biblia, que no sea que por tu conocimiento sea destruido el hermano débil en la fe.
Entonces, cuando hay cosas dudosas, se tiene que respetar, se tiene que mostrar amor, se tiene que mostrar libertad, porque no tenemos el monopolio de la verdad absoluta, ni de la verdad absoluta. Entonces, en lo esencial y fundamental, todos tenemos que creer igual, porque si se lucha contra lo fundamental y lo esencial, entonces se está estableciendo herejías. Pero en lo dudoso, cada uno puede creer lo que le dé la gana. Como denominación nos sometemos a un credo, absolutamente. Ahora, que en otra denominación lo interpreten o lo vean de otra manera, no me hace enemigo de ellos. Y de hecho soy su hermano. Y esto lo hablo para quienes critican mi denominación y nos dicen que tenemos cosas culturales. Eso está en la Biblia, el sincretismo está en la Biblia también. No hay evangelio sin cultura. Mira, por ejemplo, una forma de evangelio que hay que entender el contexto histórico de la venta ambulante. Y esto es cultura. Para la venta ambulante de pajarillos, un evangelio dice, no se venden 2 pajarillos por 1 denario. O algo así, creo recordar. En otro libro dice, no se venden 5 pajarillos por 2 denarios. A ver, si sumas 1 denario, 2 pajarillos, 2 denarios, 4 pajarillos. ¿Por qué Lucas dice 5? Creo que es Lucas y Mateo la diferencia. ¿Por qué dice 5? Porque cuando comprabas 4 se te regalaba 1. Ahí hay sincretismo. Nos está dando la misma enseñanza con otras palabras que quiere decir lo mismo. Pero ahí hay cultura de la venta ambulante. Cultura religiosa. Las mujeres utilizan velo, nosotros no acostumbramos, pero si quieres ser contencioso, hazlo. En lo dudoso. Quien quiera utilizar velo, que lo utilice. Quien no lo quiera utilizar, que no lo utilice. Los judíos, en sus cultos, las mujeres estaban en un lugar aparte. ¿Vale? Eso mismo hoy nosotros decimos. Queremos las mujeres a un lado y los hombres a otro. No un lugar aparte. Ellos incluso le ponían un velo a algunos ortodoxos y no les dejaban ni siquiera a algunos hablar en las iglesias ni nada, ¿vale? Pero esas cosas culturales están en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice, al primero que se le mostró Jesús después de resucitar fue a Pedro, después a los 11, después a Jacobo, después a más de 500, después a los apóstoles. Y dice Pablo, y por último como un abortivo se me aparecía a mí. Ahí hay sincretismo. A la primera que se le apareció es a María Magdalena. ¿Por qué no nombra a María Magdalena? Bien, porque cuando hay un grupo que nombrar acerca de algún relato, como por ejemplo las genealogías, no se nombran mujeres, se nombran solo los hombres. Eso es sincretismo de Pablo. En vez de decir, la primera que vio a Jesucristo resucitado fue María Magdalena, después Pedro, después los 11, después Jacobo, después los apóstoles, no. Dice, primero Pedro, no. Primero Pedro de los hombres. En los más de 500 habría hombres y mujeres. Como no dice mujeres específicas, pues dice más de 500. Después Jacobo, otro hombre. Después, ¿y María Magdalena qué? Que esa sí fue la primera que lo vio. ¿Está ocultando la verdad? No. Está diciendo la verdad bajo el prisma de su cultura. Eso es sincretismo. Está también en la Biblia eso. Por ejemplo, dice la Biblia, donde yo voy vosotros no podéis ir. Y los fariseos dijeron de Jesús, ¿este qué va a hacer? ¿Se va a quitar la vida? ¿Por qué dice eso? Porque los fariseos creían que quien se suicida, y esto no está en la Torah ni en ningún lado, esto es cultura religiosa, antes os habla de la cultura de venta ambulante, ahora cultura religiosa. Los fariseos creían que quien se suicidaba iba a la parte más profunda del Seol, entonces que le llamaban tártaro, que es la palabra que aparece en Primera de Pedro para traducir infierno. Entonces, cuando alguien va a ese verso, dice, ¿por qué hablan de suicidarse? ¿Qué tiene que ver ir donde a un lugar que otros no pueden ir? Si no está diciendo nada del infierno, ¿por qué? O sea, no está diciendo nada de suicidarse ni de quitarse la vida. ¿Por qué dicen eso? Porque en su cultura religiosa se creía eso. Entonces, la Biblia está llena de cultura religiosa, de cultura de venta ambulante, de cultura geográfica y de mucha cultura. Y nosotros, en el Evangelio, también sin querer o a veces queriendo metemos cultura, y eso no es malo, porque somos lo que somos. No vamos a pensar igual que los de Guatemala, ni los de Guatemala como nosotros.
no vamos a hacer el culto de la misma manera, ni la liturgia de la misma manera, ni el orden ni la colocación de la misma manera. Cada cual tiene su cultura, su forma de actuar y su forma de ver las cosas, y hay que respetarlo. Y eso, meterse contra eso es legalismo, es sectarismo, es tener falta de cultura, es ser ignorante, sinceramente. Entonces, abramos nuestra mente y comprendamos que quien critique nuestra denominación por cosas superfluas y secundarias está dando una muestra evidente de falta de cultura histórica, bíblica y en todos los sentidos. Así que Dios os bendiga mucho. Quería deciros esto en esta mañana. Comprobar cuántos sincretismos hay en la Biblia y cuántos sincretismos en nuestra forma de llevar el Evangelio que no perjudican el Evangelio. Ahora, cuando algo perjudique el Evangelio, desecharlo. La Biblia antes que la cultura, sin duda. Dios antes que la cultura, sin duda. La doctrina antes que la cultura, sin duda. Pero cuando la cultura no entorpezca, yo soy lo que soy. Gitano de 8 apellidos, como la película. Aquí, hoy y siempre seré gitano. Pero antes que gitano, cristiano. Sí, absolutamente. Y cuando tenga que dejar cualquier tipo de gitanismo por aplicar la palabra de Dios, sin duda lo haré. Pero de mi cultura hay muchas cosas que son buenas, que nos cuidan, que guardan respeto, honra, y es un privilegio tenerlas. Así que no os digo más. Que Dios os bendiga. Quería transmitiros este mensaje. El sincretismo existe por todos los lados. Gitano, canastero, así es Israel. Que Dios os bendiga mucho.